Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. Aleluya, aleluya, aleluya. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Un saludo muy cordial, querido hermano, en este día ya 27 de nuestra preparación para la consagración total o bien para renovar esa consagración. Hoy es un día bien importante porque hoy estamos iniciando ya el último tramo de esa preparación, la tercera y última semana dedicada a conocer a Jesucristo. Haz memoria, hemos dedicado unos días iniciales para conocer el espíritu del mundo y rechazarlo totalmente. Luego hemos dedicado una primera semana a conocernos a nosotros mismos, una segunda semana a conocer a María Santísima, que concluíamos ayer, y hoy estamos ya iniciando la tercera y última semana, insisto, dedicada a conocer a Jesucristo nuestro Señor. En esta tercera semana tenemos que emplearnos precisamente en esto, en redundar en Jesucristo, tratando de meditar sobre lo principal que nos dice la Iglesia sobre Él en la Sagrada Escritura y en la misma tradición. Esto es lo que la Iglesia, nuestra Madre, ha tratado de transmitirnos a lo largo de los siglos y que para nosotros es esencial. Necesitamos, en lo esencial al menos, conocer a Jesucristo para poder consagrarnos a Él. Además de seguir y profundizar estos vídeos que vas recibiendo, es sumamente importante el que dediques tiempo todos los días para meditar lo que se dice en estos videos, para tratar de asimilar lo que vas recibiendo. Hay un problema muy grave en la consagración total a Jesús por María, y es que 33 días de preparación parecen muchísimos, pero al fin y al cabo del tiempo, resulta que esos días se convierten en poco porque los días pasan a prisa, volando, y se terminan rápido, y al fin recibes mucha información que quizás solo llega y pasa, pero no queda en tu corazón. Y este problema tan grave debiera de batallarse con fuerza para sacarlo rápidamente de ti y de la órbita de tu vida espiritual. No hemos transmitido todas estas cosas en estos ya 27 días solo para que recibas información, porque no se trata de informarte, se trata de alimentarte con la doctrina para que esa doctrina se fructifique en tu corazón y pueda llevarte a la vida eterna, para que en breves días te consagres o renueves tu consagración y al fin pues toda tu vida espiritual alcance el ímpetu, la fuerza que necesita de Jesús a través de María, y así alcances la vida eterna. Es aconsejable en ese sentido que además de meditar lo que en estos últimos 7 días que hoy comenzamos se vaya diciendo en estos videos, también busques el momento oportuno para rezar las letanías del Espíritu Santo y también quizás si puedes las letanías del Santísimo Nombre de Jesús. Puedes encontrarlas con mucha facilidad buceando por internet.
El objetivo de esta tercera y última semana, el objetivo de estos últimos 7 días es, como diría San Ignacio de Loyola en el libro de sus ejercicios espirituales, buscar el conocimiento interno del Señor, que por mí, dice el santo, que por mí se ha hecho hombre para más amarle y seguirle. Conocimiento interno del Señor, que por mí se hizo hombre para más amarle y seguirle. Pues bien, comencemos este primer día de la última semana, que podemos titular Jesucristo en el seno de María. Para contemplar a nuestro Señor Jesucristo, que en los 9 meses de embarazo estuvo físicamente dentro de María Santísima, vamos a dar 2 pasos. En primer lugar, veremos la caridad intensa de María Santísima y en segundo lugar, profundizaremos en la intensa unión que hay entre Jesús y María Santísima. Comencemos redundando en la caridad intensa que hay dentro de María Santísima. Ya sabes que la Virgen, Nuestra Señora, recibió de Dios aumentos de gracia tan grandes que superó a todos los ángeles y también a todo el género humano en su conjunto. La Santísima Virgen María, no en un momento avanzado de su existencia, sino que dice el dogma de fe pronunciado, definido por el beato Papa Pío IX, ella fue concebida sin ninguna mancha de pecado original y por eso, desde el mismo instante de su concepción, desde el primer segundo en el que comenzó a existir siendo concebida en el seno de su madre Santa Ana, ya en ese primer segundo, en el primer instante de su existencia, ya ella estaba llena de toda gracia dada por Dios de forma generosísima. Y por eso ya desde el momento de su concepción, ella estaba superando a todos los ángeles que pueblan el cielo y a todo el género humano, a todos los que existían hasta ese momento y a todos los que existirían hasta que el mundo concluyese. María Santísima fue bendecida por gracia y con una gracia infinitamente superior a todo el resto de la creación. Esto ocurrió, como bien sabes, porque Dios estaba preparándola para que fuera su madre y también su tabernáculo, el auténtico sagrario que guardara a Cristo nuestro Señor. Dios, al fin y al cabo, con tanta bendición para María, derramando toda la gracia a manos llenas en su corazón, estaba construyendo el ser de su propia madre, el medio por el cual él iba a venir y que iba a ser tabernáculo. Recuerda esta palabra, tabernáculo, sagrario, porque eso es María Santísima en los 9 meses en los que concibe y porta a Cristo en su mismo seno. Puesto que la caridad sobrepasa las posibilidades de la naturaleza humana, solo depende de Dios que la da. Y entonces María Santísima exclusivamente dependía de Dios. La caridad, dice Santo Tomás de Aquino, es una virtud sobrenatural que directamente Dios la da. Nadie puede concederla, de ningún otro lugar puede sacarse la caridad más que de Dios, que es su única fuente y el único origen de esta virtud. Pues bien, puesto que Dios había infundido toda su caridad en María Santísima, ella no tenía mezcla de nada más. Y por eso decimos que es inmaculada. Nosotros tenemos la virtud de la caridad en nuestros corazones porque Dios nos la ha concedido en el momento de nuestro bautismo, pero recordemos que como el bautismo viene tiempo después
de el inicio de nuestra existencia, es decir, tiempo después de haber sido concebidos y de haber nacido. Entonces, cuando nos bautizamos, se nos perdona el pecado original, pero no se nos quita las consecuencias de ese pecado, lo que el catecismo llama concupiscencia. Así es fácil entender que en nosotros está la virtud de la caridad por el bautismo, pero a la misma vez, porque tenemos las consecuencias del pecado original, hay en nosotros malas inclinaciones, malas mañas, malos deseos, malos pensamientos, malas acciones. En María Santísima no fue así, insisto, en ella solo hay caridad perfecta y completa. En nosotros mezcla con lo malo, en ella caridad perfecta y completa. Nosotros no solo dependemos de Dios, sino que tristemente por nuestras consecuencias que vivimos del pecado original, estamos permanentemente dependiendo de nuestro propio ego, de nuestro capricho, de nuestros gustos, de nuestras a veces malcriadeces a la hora de decidir, de tomar decisiones, de realizar las cosas. En María Santísima no es así. Ella depende única y exclusivamente de Dios nuestro Señor. Todos los actos que realizara entonces la Virgen María, porque siempre, siempre, siempre procedían de la caridad, eran actos de la bondad divina, que aumentaban constantemente su capacidad de amar. La Virgen no solo estaba en un grado excelso de caridad, sino que al no apartarse nunca de esa virtud de la caridad que llevaba en su seno, ella siempre crecía más y más, se superaba más y más en esa talla ya grandísima que tenía de amor, porque siempre hacía todo desde la caridad inmensa. Entonces es como una fuente de energía que se retroalimenta permanentemente. La Virgen no solo es grande, sino que cada vez es más grande en su existencia terrena, puesto que ella está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo irremisiblemente y sin parar. Ella ha recibido de Dios la gracia a manos llenas y no teniendo nunca parte en el pecado original y tampoco entonces teniendo posibilidad de cometer ningún acto de pecado personal en su vida, solo puede crecer y avanzar y cada vez más. La Virgen Santísima mostró de esta manera una perfecta humildad, arrebatando toda la admiración de Dios hacia ella. Decía el gran San Agustín, obispo de Hipona: «Oh, qué amor el de María, que ha vencido al Todopoderoso». Sí, lo ha vencido, ya sabemos, porque Él se ha querido dejar vencer. Pero este dejarse vencer es al fin y al cabo una expresión que dice que todo comienza no en María, sino en Dios. Dios ha soñado con que esta criatura que Él hizo tan hermosa y tan bella, al fin pueda ser quien enamore su corazón, puesto que Dios la hizo tan hermosa y tan bella y no permitió en ningún momento que el pecado la tocara o la manchara. Entonces es posible que la Virgen, Nuestra Señora, al fin estuviera llena de Dios y estando llena de Él la enamoró, venció. En esa expresión tan feliz de San Agustín de Hipona, venció al Todopoderoso. Me puedes decir, insisto, porque Él se quiso dejar vencer, porque si no a Dios no hay quien lo venza, es cierto, esto es totalmente cierto, pero no deja de ser verdad que Dios se quiso dejar vencer. No se ha querido dejar vencer por ninguna otra criatura más que por la Virgen Nuestra Señora. Solo a ella hizo inmaculada en el momento de su concepción y por tanto es la única que venció al Todopoderoso, porque el Todopoderoso quiso ser vencido. Queriendo Dios descender a su seno y darse por ella a los hombres,
se lo pide directamente por el envío del arcángel San Gabriel hasta su domicilio y le suplica, esto es lo que sorprende, le suplica su consentimiento. En ningún caso, querido hermano, en ningún caso la Virgen Santísima había sido forzada, porque Dios respeta la libertad del hombre. Cuando Dios envía a Gabriel, lo envía no a obligar a María Santísima a nada, lo envía para comunicarle su deseo y suplicarle su asentimiento. Y esta es la grandeza manifiesta de la Santísima Virgen. Dios quiere que ella decida libremente entregarse a Él como su propia madre, abrir su seno para que entre la segunda persona de la Trinidad Beatísima y así traer la salvación a este mundo. Todo esto se puede entender igualmente desde lo mismo que vengo reiterando. La Virgen es una mujer inmaculada desde el mismo momento de su concepción. Y esa concepción inmaculada de la Virgen conlleva el que no tenga eso que también vengo diciendo, las consecuencias del pecado original. Nada en ella está manchado, entonces tampoco está manchada su libertad. La nuestra sí. Nosotros tenemos la terrible capacidad de poder escoger entre lo malo y lo bueno. Y esto no es una ventaja, es una desgracia, es un defecto, es una cojera. María Santísima no tenía ni esta desgracia, ni esta cojera, ni este defecto, porque la libertad auténtica no permite escoger entre lo malo y lo bueno, permite escoger entre lo bueno y lo mejor, entre lo que está bien y lo que es excelente. Y esto es lo que se da en la Virgen. Cuando el arcángel Gabriel se presenta, el arcángel está presentando lo más excelso, que es ser madre del mismo Dios verdadero. Entonces ella, usando de esa capacidad de libertad perfecta, auténtica, no manchada por las consecuencias del pecado original, porque jamás lo tuvo, entonces tiene la capacidad de decidir libremente: yo quiero ser madre de Dios, porque yo en mi corazón estoy viendo que eso es lo más grande, lo más excelente, lo más elevado que yo realmente puedo hacer y que Dios me puede presentar. Dios está inundado de atracción hacia la Virgen. Él quiere a la Virgen para siempre consigo. No es que quiera a la Virgen durante 9 meses, no es que quiera a Nuestra Señora por un tiempo determinado, solo para usarla como paso hasta esta tierra. No, esto no es así. Dios quiere a María Santísima para estar siempre con ella. Una vez Dios escoge a una criatura para algún fin determinado, en realidad la está escogiendo para estar siempre con ella. Y esto no podemos perderlo de vista. Cuando Dios escoge a María a través de la embajada de San Gabriel, lo que le está diciendo: yo quiero estar siempre contigo, yo quiero vivir siempre a tu lado, yo jamás quiero separarme de ti. Los cantos de María Santísima le atraen tanto que no quiere tener contacto con nadie que no se haya consagrado a ella. A ver si nos metemos esto ya bien en la cabeza. Consagrarse a Jesús por María no es un capricho personal, no es algo hermoso que podemos hacer o dejar de hacer, sino que esto es seguir a pie juntillas la voluntad de Dios. Dios quiere que María Santísima esté en toda la creación, porque a través de ella trajo la salvación a este mundo, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Dios no quiere separarse de ella, y entonces Dios no quiere que nadie se separe de ella. ¿Esto cómo se explica? Se explica diciendo, sencillamente, y es una conclusión honrosa,
que Dios quiere que todos se consagren a la Virgen, porque Él mismo, siendo Dios, se ha consagrado a la Virgen, no se ha separado nunca de ella y no quiere que nunca nadie se separe de ella. Los teólogos aquí hacen una explicación bien linda. Y esa explicación es incluso desde antes de la misma existencia de la Virgen. Cuando la Virgen no existía aún, porque no había sido concebida en el seno de su madre Santa Ana, ya Dios estaba unida a ella, porque ya Dios en su mente tenía el pensamiento desde siempre de crearla y de darle toda la gracia a manos llenas. Entonces fíjate, sin ni siquiera ella todavía haber existido, ya Dios estaba adherido a la Virgen Nuestra Señora en su pensamiento. En cuanto nace, en cuanto la crea y permite que sea concebida sin ninguna mancha de pecado original en el seno de su madre Santa Ana, Dios sigue unido a ella. Y cuando en el momento oportuno envía al arcángel Gabriel a preguntarle si ella acepta ser su madre, Dios con mayor motivo se fusiona con ella a través del sí que pronuncia María, y así ha seguido unido a la Virgen para siempre y seguirá por eternidad de eternidades sin fin. Dios está consagrado a María Santísima. Dilo bien y repítelo siempre a los que te rodean. Dios está consagrado a María Santísima. Cuanto más Dios encuentra a María en las almas, más quiere ir a ella, porque allí encuentra lo que Él quiere. Dios ha inundado a la Virgen con su deseo, con su enamoramiento, con su presencia, y por eso hablamos de caridad intensa en María, porque la caridad es Dios, y Dios que es caridad, dice San Juan en el Nuevo Testamento, habita en María y por eso ella está ardiendo en una hoguera de caridad. Dios nunca jamás se ha separado ni se separará de ella. Y de aquí llegamos ya a la segunda y última parte de este día, la intensa unión que hay entre Jesús y María Santísima. Fíjate lo que dice San Luis María Griñón de Montfort en su tratado de la verdadera devoción a la Virgen. Así dice el santo: tan íntimamente unidos que Jesús está todo en María y María está toda en Jesús. O más bien, ella no es ya más ella, sino Jesús todo y solo en ella. Y sería más fácil separar la luz del mismo sol que a María de Jesús. Por eso puede llamarse Jesús de María y a María de Jesús. ¡Qué hermosísimo! Jesús de María y a María de Jesús. Son inseparables, son dos caras que conforman una misma y única moneda. No podemos hablar de dos realidades distintas, esto es teología ficción, que no existe. Jesús siempre está unido a María y María siempre está unida a Jesús. Están consagrados íntimamente el uno al otro y por eso nosotros nos expresamos así: consagración total a Jesús por María. No puede ser de otra manera. Es imposible de todo punto, querido hermano, encontrar a Jesús o querer relacionarse con Él sin tener en cuenta a la Virgen, porque Dios, lo hemos repetido hasta la saciedad, Dios no quiere hacer nada sin ella. Dios no hace nada sin ella. Este es el expreso deseo de su voluntad. Esta relación, como he dicho, no se rompió en el momento de nacer Cristo, cuando se acabó el embarazo de la Virgen. Aunque el nacimiento separó físicamente los cuerpos, nunca fue posible separar sus corazones, que permanecieron unidos por toda la eternidad.
no tienen más que un único corazón. En realidad, cuando nosotros hablamos del corazón de Jesús, del corazón de María, no estamos hablando de dos corazones que estén separados, sino un único corazón que en realidad está compartido entre las dos personas de Jesús y de María. No podemos entonces conocer a Cristo sin conocer a María, no podemos amar a María sin conocer y amar a Cristo, no podemos vivir por María, con María, en María, para María, si no queremos hacerlo también por Cristo, con Cristo, en Cristo y para Cristo. Esto da mucho de lo que hablar en lo práctico de nuestra vida espiritual. Hay muchas personas que van a misa, pero tratan de ir a misa viviendo como solo para Dios, y Dios así no quiere. Tú tienes que ir a misa con María. Cuando vayas a comulgar, tienes que comulgar con María. Cuando vayas a hacer tu rato de oración, a hablar con Dios, con María. Siempre todo con María, porque Dios no quiere de otra manera. Cierto es, querido hermano, que Dios no ha querido, aunque hubiera podido hacerlo de otra forma, no ha querido Dios darse directamente a los hombres. Pudiera haberlo hecho, insisto, porque es Dios, pero de hecho Dios no ha escogido hacer otra cosa más que hacerlo todo por María. Cristo, dice el famoso padre Lapuente, Cristo quiso tener madre para que ella fuese también tu madre y tu abogada, madre y abogada de pecadores. Y si por tu pusilanimidad temieras acudir a Cristo porque es el juez, vete confiado a su madre, a quien no pertenece ser juez, sino ser de por sí abogada delante del juez. Qué hermoso que el Padre Lapuente nos deje las cosas bien claras, porque está claro que Cristo es el juez eterno. Siendo el juez eterno, quizás pudieras tener algún remilgo de recurrir a él. Pues bien, entonces trata de meterte bien claro en la cabeza que ella es tu abogada. Dios ha querido tenerla por madre para que ella sea también tu madre y tu abogada delante de él. Nos enseña Dios con esta elección suya de no venir directamente, sino a través de María al mundo, a que nosotros seamos niños, como Él lo fue en brazos de María, dependientes siempre de Cristo, nuestro Señor, pero a través de María. Debemos de comportarnos como niños que no son independientes, sino siempre dependientes de la Virgen. Nos señala Dios entonces de forma clara y concisa el camino para que la gracia obre maravillas en nosotros, encerrándonos dentro de María y viviendo de su vida. Así fue santificado San Juan Bautista en el seno de Santa Isabel cuando la Virgen Nuestra Señora acudió a visitarla. Así es como nosotros debemos de avanzar. La esclavitud mariana, en vez de atarnos, nos suelta, nos deja sueltos, libres, para correr en pos de las almas y poder atraerlas a Jesucristo. Querido hermano, primer día de la última semana dedicada a conocer a Jesucristo. Esta última semana es quizás la más hermosa, la más bella, la semana más linda para enamorarte de Jesús a través de María Santísima. Como ves, en esta última semana estamos tratando de centrarnos en Jesús, pero siempre desde la perspectiva de María Santísima. Bajo este prisma continuaremos avanzando hasta el día 33, donde concluirá esta preparación y al fin te consagrarás totalmente a Jesús por María. Lo pido con mucho deseo, ánimo y fervor para ti, con mi oración y penitencia a la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super te,
et maneat semper. Amén. Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. Aleluya.